¿Te sientes bien, amor?, preguntó él, sin mirarla. Su voz era un susurro de autoridad, como si la preocupación fuera un gesto protocolario, no un sentimiento. Clara levantó la vista. Sus ojos, antes brillantes como el río en primavera, ahora eran dos lagos profundos, oscuros, callados. Sí. Solo estoy cansada. Otra vez, él sonrió, pero no llegó a sus ojos. Ya sabes, Clara, si no duermes bien, no puedes cuidar de nada. Ni siquiera de ti misma. Ella bajó la mirada. Sabía lo que él quería decir. No puedes cuidar de mí. Era el sexto intento. El sexto ciclo. El sexto resultado negativo. El sexto silencio en la consulta del ginecólogo. El sexto, lo sentimos, señora Montenegro, no hay explicación médica, pero la probabilidad es mínima. Y él, el hombre que construyó rascacielos con sus manos, el hombre que compró islas enteras por capricho, el hombre que tenía el poder de hacer callar a los medios con una llamada, no tenía poder para hacer que su esposa tuviera un hijo. Rafael, dijo ella, con voz tan suave que apenas se oía entre el jazz de fondo, ¿te acuerdas cuando nos conocimos en la librería de París? Estabas leyendo a Camus. Yo, a Virginia Woolf. Nos reímos porque ambos habíamos tomado el mismo libro por error. Él asintió, distraído. Sí. Recuerdo que dijiste que el amor no necesita explicaciones. Solo necesitaba ser. Clara lo miró fijamente. ¿Aún crees eso? Él se detuvo. Por un instante, el mundo se cayó. El vino se detuvo en su garganta. Clara, empezó, pero ella lo interrumpió. Hace 3 meses me dijiste que si no podíamos tener un hijo, tal vez deberíamos considerar la adopción. Hoy, en el desayuno, dijiste que los herederos son necesarios para mantener el nombre. ¿Cuál es la verdad, Rafael? ¿Qué soy para ti? ¿Una esposa, una donante de óvulos, o una pieza que se desecha cuando deja de funcionar? Él la miró. Por primera vez en años, la vio. No como la mujer que le servía el té, ni como la esposa que adornaba sus eventos, sino como la mujer que lo había amado en silencio mientras él gritaba al mundo. No es eso, murmuró. No quiero que pienses eso. Entonces dime qué quieres. Quiero una familia. Y yo no soy parte de eso. Rafael tragó saliva. No supo responder. Y en ese silencio, el mundo entero se derrumbó. La noche avanzó. La fiesta continuó. Él se alejó para hablar con un inversionista. Ella se levantó, se puso el abrigo, y se fue sin decir adiós. Cuando llegó a casa, encontró una nota en la mesita de noche. Él no la había escrito. Era una foto. Una foto antigua. Ella, de 24 años, sonriendo en la playa, con un niño de 5 años en sus brazos, su sobrino, el hijo de su hermana, que murió de leucemia a los 7. Ella lo había guardado. Porque ese niño, en su infancia, le había enseñado lo que era amar sin condiciones. Y ahora, él le estaba diciendo que su amor no era suficiente. Clara se sentó en el suelo, con la foto en el pecho, y lloró sin hacer ruido. Lloró por el niño que se fue. Lloró por el hijo que nunca vendría. Lloró por el hombre que dejó de verla. Y por primera vez en su vida, no se preguntó si él la amaba. Se preguntó, yo misma me amo todavía. La casa estaba vacía. El reloj marcaba las 2:17 a.m. Y en la oscuridad, Clara susurró, como si Dios pudiera oírla, si no puedo ser madre, que soy. Nadie respondió. Solo el viento movió las cortinas. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió. Pero también, algo empezó a crecer. Algo que él nunca vería. Algo que él nunca entendería. Al día siguiente, no fue a la clínica. No llamó al médico. No respondió los mensajes de Rafael. Ni siquiera levantó la vista cuando su hermana, Lucía, golpeó la puerta con fuerza, desesperada. Clara. Abrí, por favor. No puedo perderte también. La puerta se abrió apenas 1 centímetro. Solo los ojos de Clara aparecieron. Vacíos. Sin lágrimas. Sin miedo. No estoy bien, dijo. Pero no voy a morir.
Lucía entró. Vio la foto en el suelo. Vio el vestido de seda aún colgado en la puerta del armario. Vio la taza de té fría sobre la mesa. ¿Qué hiciste? ¿Te has rendido? Clara se sentó en el sofá. No miró a su hermana. No me rendí. Simplemente, dejé de fingir que él me veía. Él te ama, Clara. ¿Y qué es amar si no te miras cuando estás rompiéndote? Lucía se sentó a su lado. Tomó su mano. Fría. Y si aún puedes. Clara cerró los ojos. ¿Qué significa, aún puedes? ¿Qué si me inyecto más hormonas? ¿Qué si me someto a otro ciclo? ¿Qué si me convierto en una fábrica de embriones? No. Entonces que tal vez, no necesitas un hijo para ser madre. ¿Y qué soy, entonces? Una mujer que no puede dar lo que él quiere, una falla en el legado. Lucía la abrazó con fuerza. Eres Clara. La mujer que me enseñó a leer cuando tenía 8 años. La que lloró conmigo cuando mi hijo murió. La que me dijo, el amor no se mide en vientres, sino en manos que sostienen. Él ya no me ve. Entonces, no es él quien te falla. Es él quien ha dejado de ver. Clara no respondió. Pero esa noche, mientras Lucía dormía en la habitación de invitados, ella se levantó. Fue al estudio de Rafael. Abrió el cajón donde guardaba los papeles del tratamiento. Y allí, entre facturas y recetas, encontró una carta. No era de él. Era de ella. Una carta que nunca había enviado. Si algún día dejas de amarme, no por favor, no por culpa mía, pero porque tú ya no sabes ver lo que no se puede medir. Yo no soy un error médico. Soy el amor que tú olvidaste que existía. Se la llevó al pecho. Luego, apagó la luz. Y por primera vez en años, no pensó en él. Pensó en sí misma. Días después, Clara dejó la ciudad. Vendió su joyería. Sus libros. Su coche. Todo. Sin decir a dónde iba. Solo dejó una nota en la mesita de noche de Rafael: no te busco. No te odio. Solo, ya no te necesito. Él la encontró 3 días después. La miró. La leyó. Y se desplomó en el suelo, como si alguien le hubiera arrancado el corazón con una pinza. No llamó. No buscó. No habló. Simplemente, se volvió invisible. Pero en el interior de su pecho, algo empezó a gritar. Una voz que no había escuchado desde que Clara se fue. Una voz que decía, ¿qué hiciste? Y él, el hombre que nunca se arrepintió de nada, comenzó a tener pesadillas. Soñaba con ella en la playa, con el niño en brazos. Soñaba que ella le decía, te amé con todo lo que tenía. Y tú solo me amaste con lo que podías dar. Y despertaba con la garganta seca, con las sábanas mojadas de lágrimas que no sabía que aún tenía. Una mañana, sin razón aparente, fue a la librería de París. La misma. La puerta estaba cerrada. Pero en la ventana, un cartel: cerrada temporalmente. Propietaria Clara Montenegro. Él se quedó allí. Horas. Días. Nadie lo vio. Nadie lo detuvo. Y entonces, una tarde, cuando el sol se ponía en dorado sobre la calle, una mujer salió. No era ella. Era una joven, con el pelo corto, una bufanda de lana, y un bebé en los brazos. ¿Buscas a alguien?, preguntó la joven. Rafael asintió, sin voz. Clara no vive aquí. ¿Dónde está? No lo sé. ¿La conociste? La conocí cuando vino a comprar un libro de Wolf. ¿Y qué dijo? Dijo, que el amor no se mide en hijos. ¿Y tú qué le respondiste? Nada. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿no la amaste? Sí, susurró él. Pero no lo supe hasta que se fue. La joven lo miró. Y por un instante, su mirada se volvió, como la de Clara. Si algún día la encuentras, dijo, dile esto: los hijos no son lo que nos definen. Son lo que nos revelan. Y se alejó. Con el bebé en brazos. Como si fuera el más grande de los milagros. Rafael se quedó allí, con el viento cortando su rostro.
y por primera vez en su vida, no pensó en lo que podía comprar. Pensó en lo que había perdido. Y en el fondo de su alma, algo empezó a moverse. Algo que no era culpa. No era arrepentimiento. Era esperanza. Pero no la esperanza de recuperarla. La esperanza de entenderla. Y mientras él se alejaba, en una ciudad pequeña, en una casa de madera con ventanales que daban al bosque, Clara se despertó con dolores en el vientre. No eran los de siempre. No eran los de la infertilidad. Eran otros. Profundos. Reales. Imposibles. Miró el test de embarazo. Lo sostuvo. Lo volvió a mirar. Y entonces, con la mano temblando, llamó a la farmacéutica que le había vendido el test. ¿Está seguro? Sí, señora. ¿Está seguro de que son 3? Silencio. Luego, una voz suave. Sí, señora. 3 embriones. 3 corazones. 3 milagros. Clara dejó caer el test. Y se echó a llorar. No de tristeza. No de miedo. De asombro. Porque por primera vez en años, su cuerpo, que él había llamado fallido, había hecho algo que él nunca creyó posible. Y lo había hecho, sin él. Y en ese silencio, mientras las lágrimas caían sobre su vientre, ella susurró, como si Dios estuviera escuchando: ¿me oyes, Rafael? Tú me dejaste por no tener hijos. Pero ahora, yo los tengo. Y no los voy a dar. No los voy a vender. No los voy a ofrecer. Los voy a criar. Con todo lo que soy. Con todo lo que tú nunca supiste ver. Y cuando tú los veas, hillarse frente al inodoro. Y luego, un silencio. Un silencio tan profundo que parecía que el mundo entero dejó de respirar. Se levantó con lentitud. Se miró en el espejo. Su rostro, pálido. Sus ojos, hundidos. Pero, algo diferente. Algo que no había visto en años. Una luz. Pequeña. Frágil. Pero allí. Se tocó el vientre. Como si fuera una puerta que acababa de abrirse. 3, susurró. 3. No gritó. No llamó a nadie. No corrió al hospital. Simplemente se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared fría, y cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en Rafael. No pensó en el pasado. No pensó en el que dirán. Pensó en los bebés. En sus pequeños latidos. En sus manos minúsculas. En sus voces, aún silenciosas. Y entonces, lloró. No de dolor. No de miedo. De reconocimiento. Están aquí, dijo. Y nadie los va a quitar. Pasaron 3 semanas. Clara no salió de la casa. Solo recibía a la farmacéutica, que le traía vitaminas, y a la vecina mayor, que le dejaba sopa de verduras en la puerta. Nadie sabía. Nadie lo sospechaba. Ni siquiera su hermana. Ella no quería que nadie lo supiera. No hasta que fuera real. No hasta que no pudieran arrebatárselo. Una noche, mientras miraba por la ventana el cielo lleno de estrellas, escuchó un sonido. Un sonido que no era el viento. No era el árbol. No era el gato. Era un latido. Dentro de ella. No 1. 3. Como un coro silencioso. Como una canción que solo ella podía oír. Se puso de rodillas. Apoyó la mano en su vientre. Y habló, con una voz que no era la suya, sino la de una madre que había nacido esa misma noche. No sé quiénes son ustedes. No sé si serán niños o niñas. No sé si tendrán mis ojos o los de alguien que nunca conocerán. Pero sé esto: no fueron concebidos para llenar un vacío de un hombre que se fue. Fueron concebidos para llenar un vacío que yo no sabía que tenía. Ustedes no son mi compensación. No son mi redención. No son su herencia. Ustedes son mi vida. Se quedó así, durante horas.
hasta que el sueño la venció. Y durmió. Sin pesadillas. Sin ansiedad. Sin miedo. Porque por primera vez, era dueña de su cuerpo. De su historia. De su futuro. Rafael no durmió en 3 noches. No por el trabajo. No por el estrés. No por la culpa. Sino por una imagen que no podía borrar. La foto de Clara con el niño en la playa. La carta que nunca envió. La puerta cerrada de la librería. Y esa frase que la farmacéutica le dijo: los hijos no son lo que nos definen. Son lo que nos revelan. Él no entendía. Pero el corazón sí. Fue a la clínica donde habían intentado el tratamiento. Pidió los archivos. Con una orden judicial. Con una voz que no era la suya. Necesito saber todo. Todo lo que ella hizo. Todo lo que no dijo. El médico lo miró con compasión. Señor Montenegro, su esposa no fue tratada por nosotros en los últimos 6 meses. Entonces, fue tratada por una doctora en el norte. Una clínica pequeña. Sin nombre. Sin publicidad. Solo una mujer que no quería ser vista. ¿Por qué? Porque, el médico bajó la voz, ella no quería que nadie supiera que estaba embarazada. Que, no es posible. Sí lo es. ¿Por qué? Porque, ella no quería que usted lo supiera. Rafael se quedó paralizado. Está embarazada, el médico asintió. Hace 3 semanas. 3 embriones. Uno de ellos, con una anomalía genética rara. Ella eligió no abortar. Ni siquiera cuando le dijimos que el riesgo era alto. Que uno podría no sobrevivir. O los 3. Ella respondió: si mueren, moriré con ellos. Pero no los abandonaré antes de que nazcan. Rafael cayó en una silla. Como si el suelo se hubiera abierto. ¿Por qué no me lo dijo? Porque usted la dejó por no tener hijos. Pero, ella los tiene. Sí. Y usted, no lo sabe. Rafael salió de la clínica como un hombre que acaba de perder la memoria. Caminó sin rumbo. Hasta que se encontró frente a una tienda de juguetes. Miró por la ventana. Un pequeño coche de madera. Un osito con un lazo azul. Una muñeca con vestido de algodón. Y en el espejo del cristal, vio su reflejo. Un hombre viejo. Desgastado. Solo. Y en ese reflejo, vio a Clara. No como la esposa que perdió. Sino como la mujer que lo había amado, a pesar de él. Se llevó la mano al pecho. Y por primera vez en su vida, sintió que el corazón se le rompía, no por dentro, sino por fuera. Esa noche, llamó a su secretaria. Encuentra a Clara. ¿Dónde? No importa. Y si no quiere ser encontrada, entonces ¿qué? Entonces, dile que. Se detuvo. No sabía qué decir. No tenía palabras. Solo sentimientos. Y todos eran demasiado grandes. Idioma, que, dile que la amo. Gritó, como si estuviera en un tribunal, confesando un crimen que nunca había cometido, pero que había permitido. Eso, no. Que entonces, idioma, que, dile que no sé cómo vivir sin saber que ella sigue respirando. Voy a encontrarla. Y colgó. Rafael se sentó en el suelo, en medio de su sala vacía. Sacó el teléfono. Buscó en su memoria la última foto que tenía de ella. La de la boda. Sonriendo. Con los ojos brillantes. Con las manos entrelazadas con las suyas. Y entonces, por primera vez en su vida, habló con alguien que ya no estaba allí. Clara, ¿qué hice? ¿Cómo pude pensar que un hijo era más importante que tú? ¿Cómo pude creer que el amor se mide en vientres? ¿Cómo pude no ver que tú eras el milagro? No sé si todavía me perdonas. Pero si estás embarazada, si tienes 3 hijos, por favor, no los dejes que crezcan sin saber quién es su padre. No los dejes que crezcan creyendo que su madre fue abandonada por un hombre que no supo amar. Y entonces
En la otra punta del mundo, en una casa de madera, Clara se despertó de un sueño profundo. Sentía un calor en el vientre. Como si algo pequeño, algo vivo, algo suyo, le hubiera dado un pellizco. Se levantó despacio. Se acercó a la ventana. Y miró hacia el cielo. Las estrellas brillaban. Como si alguien las hubiera encendido para ella. Y entonces, sin saber por qué, sin haberlo escuchado, sin haberlo visto, sin haberlo sentido, ella susurró: Rafael, estás ahí. Y el viento. No el sueño. No el hambre. No el miedo. Porque ahora no solo buscaba a Clara. Buscaba a la mujer que había dejado atrás. La que se fue sin despedirse. La que se convirtió en un fantasma. La que estaba embarazada de 3. Y él no sabía si quería encontrarla, o si temía encontrarla. La secretaria lo llamó por tercera vez. Señor Montenegro, encontré algo. ¿Qué? Una clínica en el norte. ¿Dónde? En la costa, cerca de San Miguel. Y ella fue vista 3 veces. ¿Cuándo? Hace 2 semanas. ¿Con quién? Nadie. ¿Cómo? Solo. ¿Y qué hacía? Caminaba por la playa. ¿Con qué? Con una bolsa de tela. Dentro de, no lo sabemos. ¿Y qué más? El dueño de la tienda donde compró ropa de maternidad, dijo que ella le preguntó: ¿cree que un hombre que me dejó por no tener hijos, podría volver a amarme si ahora tengo 3? Rafael se detuvo. Como si el aire se hubiera vuelto de cristal. Como si el tiempo se hubiera roto. Y que le contestó que, si no ha vuelto, es porque no ha aprendido a amar. Pero si ha vuelto, entonces no es por ellos. Es por ella. Rafael cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, no pensó en cómo arreglarlo. Pensó en cómo merecerlo. Se subió al avión esa misma noche. Sin maletas. Sin asesores. Sin traje. Solo con un abrigo. Y una carta. No escrita. No terminada. Solo, empezada. Clara. No sé si estás viva. No sé si me oyes. No sé si aún me odias. Pero si estás ahí, si estás viva, por favor, no me mates de lejos. Déjame verte. Solo verte. Sin pedirte nada. Sin pedirte perdón. Solo verte. El avión aterrizó al amanecer. El cielo era gris. El viento, salado. La playa, vacía. Caminó. Sin rumbo. Sin esperanza. Solo, caminó. Hasta que vio una casa. Pequeña. De madera. Con ventanas que parecían ojos. Y en el jardín, una silla de madera. Y en ella, una mujer. Clara. No vestía como antes. No tenía joyas. No llevaba maquillaje. Su cabello estaba suelto, largo, desordenado. Su rostro, más delgado. Sus ojos, más profundos. Pero, más vivos. Estaba sentada. Con las manos sobre el vientre. Y en sus rodillas, una manta. Y bajo la manta, 3 pequeños bultos. Rafael se detuvo a 20 metros. No se acercó. No respiró. No habló. Solo la miró. Y ella, no lo miró. Aún no. Pero, su mano se movió. Despacio. Como si estuviera acariciando algo. Algo que no podía ver. Pero sí sentir. Y entonces, una de las pequeñas formas se movió. Y en un pie diminuto. Que se estiró, y luego, se puso a dar patadas. Con fuerza. Con vida. Con rabia. Clara sonrió. Una sonrisa tan dulce, tan pura, que el mundo pareció detenerse. Y entonces, ella habló. No a él. No lo miró. Pero habló. Como si estuviera hablando con los bebés.
como si estuviera hablando con Dios. No se preocupen, dijo, con voz suave, como una canción de cuna. No están solos. Ya no. Rafael tragó saliva. Sus piernas temblaban. Su pecho se rompía. Y entonces, susurró. Clara. Ella no se volvió. No se movió. Solo cerró los ojos. Y continuó. Uno de ustedes tiene mi nariz. Otro, mi voz. Y el tercero, tiene su mirada. Rafael se tambaleó. Como si la palabra lo hubiera golpeado. ¿Qué dices? Ella no respondió. Solo levantó la mano. Y apoyó la palma sobre su vientre. Como si estuviera sellando un pacto. Él no sabe que los tengo. ¿Quién? El hombre que me dejó. Y tú, que ellos, sí, ellos, que ellos, Clara. Gritó él, finalmente, con la voz rota. Estoy aquí. Ella no se volvió. No se movió. Pero, una lágrima cayó. Sobre la manta. Sobre uno de los bultos. Y el bebé se movió. Como si supiera. Como si recordara. Rafael dio un paso. Luego otro. Y otro. Hasta que estuvo a 1 metro de ella. Lo suficiente para ver el brillo de sus ojos. Lo suficiente para oler su piel. Lo suficiente para recordar que la amaba. No vine a pedirte perdón, dijo, con voz quebrada. No vine a pedirte que vuelvas. No vine a pedirte que me perdones. Enredadera, a decirte que te vi. Por primera vez. Realmente te vi. Y, no puedo vivir sin saber que estás viva. Que ellos están vivos. Que tú, sigues aquí. Clara lo miró. Por primera vez. Desde que se fue. Y en sus ojos, no había odio. No había amor. No había perdón. Solo, una pregunta. ¿Y si, yo ya no quiero volver? Rafael no respondió. Solo se arrodilló. Como un hombre que ha perdido todo. Como un hombre que ha encontrado lo más valioso. Como un hombre que ya no sabe cómo ser. Pero que sabe, que no puede dejarla. Entonces, dijo él, con la voz rota por el silencio, te dejaré ir. Pero, déjame estar aquí. Solo, un momento. Solo, para escucharlos. Y entonces, el bebé que tenía la mirada de Rafael, dio una patada. Con fuerza. Con claridad. Con vida. Clara cerró los ojos. Y susurró, él sabe que está aquí. Rafael levantó la mano. Temiendo. Temiendo que ella lo detuviera. Temiendo que ella lo rechazara. Temiendo que fuera demasiado tarde. Pero, no lo hizo. Y lentamente, con los dedos temblorosos, él apoyó su mano, sobre la manta. Sobre el vientre. Sobre el corazón de su hijo. Sobre el milagro que él creyó imposible. Sobre el amor que él creyó perdido. Y por primera vez en su vida, no habló. Solo escuchó. El latido. Los movimientos. La vida. Y en ese silencio, el mundo entero, se hizo pequeño. Y él, por primera vez, se sintió grande. Porque no era el magnate. No era el dueño de edificios. No era el hombre que tenía todo. Era, un padre. Un hombre. Un ser humano. Que por fin, había aprendido a amar. Sin condiciones. Sin exigencias. Sin herederos. Solo, con el corazón. Y cuando la brisa pasó, y el sol se asomó entre las nubes, y el bebé volvió a moverse. Clara no lo rechazó. No lo abrazó. No lo perdonó. Pero, no lo alejó. Y en ese momento, la historia no terminó. Solo, empezó. Y Rafael, sabía que ya no podía volver atrás. No lo rechazaba. No lo abrazaba. Solo, estaba. Con los ojos cerrados.
con los dedos entrelazados sobre su vientre. Como si estuviera rezando. Como si estuviera cantando. Como si estuviera protegiendo. Y entonces, uno de los bebés se movió. No fue un leve estremecimiento. No fue un susurro de vida. Fue un golpe. Fuerte. Por supuesto. Necesario. Como si dijera, aquí estoy. Y tú, no me hiciste nacer. Pero sí me hiciste esperar. Rafael cerró los ojos. Una lágrima cayó. Sobre la manta. Sobre la piel de Clara. Y ella, no la apartó. ¿Te duele?, preguntó él, con voz apenas un susurro, como si temiera que el sonido la asustara. Ella no respondió. Pero su mano se movió. Despacio. Como si quisiera guiarla. Como si quisiera que él sintiera. Y entonces, otro movimiento. Más fuerte. Más insistente. Él, dijo Clara, sin abrir los ojos, siempre fue el más fuerte. Cuando llegué al hospital, el médico dijo que uno de los tres tenía un ritmo irregular. Que había riesgo. Y tú, yo, no me dejé morir. ¿Por qué? Porque, cuando me dijeron que tal vez no sobrevivirían, ¿qué hiciste? Me senté en el suelo del baño. Y les hablé. A ellos, sí. ¿Qué les dijiste? Les dije, no importa si nacen con un corazón roto. Yo los sanaré con mi voz. No importa si el mundo los rechaza. Yo los abrazaré hasta que aprendan a amarse. Y si su padre nunca vuelve, no importa. Porque yo ya no necesito que él me ame para amarlos. Rafael tragó saliva. El aire se volvió de plomo. Cada palabra de ella era un clavo en su alma. ¿Y ahora?, preguntó él, con la voz rota. ¿Ahora qué? Ahora. Ella abrió los ojos. Y lo miró. No con odio. No con amor. Con una tristeza tan profunda, que él sintió que su pecho se desgarraba. Ahora, sí, ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Clara, ahora, dímelo. Ahora, dímelo. Ahora, ¿qué? Ahora, dímelo. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, por favor. Ahora, te lo pido. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, dímelo. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, Clara. Ahora, por favor. Ahora, dímelo. Ahora, por favor. Ahora, te lo suplico. Ahora, dímelo. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora,
Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Rafael cayó de rodillas. Lloró como un niño. Lloró sin vergüenza. Lloró como si cada lágrima fuera una palabra que no había dicho. Una disculpa. Una confesión. Una súplica. Clara lo miró. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, ella habló. No necesito que me pidas perdón, Rafael. Entonces, ¿qué necesitas? Necesito que me veas. Ya te veo. No. ¿Qué quieres decir? Quiero que me veas, como una mujer. No como una esposa. No como una madre. Sino como una persona. Que se rompió. Y que decidió volver a juntarse, por sí misma. Rafael levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados. Su rostro, deshecho. Pero su voz era la más clara que había tenido en años. Te veo, Clara. Te veo. Te vi cuando te fuiste. Te vi cuando lloraste en silencio. Te vi cuando vendiste todo. Te vi cuando te convertiste en una mujer que no necesitaba mi nombre. Te vi cuando te convertiste en una madre. Y entonces, él levantó la mano. No para tocarla. No para abrazarla. Sino para apoyarla. Sobre su vientre. Junto a los bebés. Y ella no lo apartó. El viento cantó más fuerte. El sol entró por la ventana. Y uno de los bebés dio una patada. Con fuerza. Con vida. Con un grito silencioso. Como si dijera, aquí estoy. Y tú, ya no estás solo. Rafael cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, no pensó en qué hacer. No pensó en cómo arreglarlo. No pensó en cómo controlarlo. Solo pensó en sentir. Y mientras su mano descansaba sobre el vientre de Clara, y los 3 latidos resonaban como un coro, él susurró, gracias, por no dejarme morir sin verte. Y ella, solo cerró los ojos. Y sonrió. No por él. No por el pasado. No por el futuro. Sino por el presente. Porque allí, en ese silencio, en esa manta, en esa casa de madera, en ese mar que no se cansaba de cantar, había vida. Sino, afable. Como un suspiro dentro del cuerpo. Clara cerró los ojos. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Él dijo, sin mirarlo, siempre se mueve cuando está cerca. Rafael no entendió. ¿Quién? El que tiene tu mirada. ¿Cómo lo sabes? Porque, cuando te vi en la playa, hace 3 días, cuando te acercaste, no me miraste. No. Pero él, sí. ¿Qué pasó? Se movió. Cuando tú te detuviste. ¿Y qué hizo? Dio una patada. Una sola, sí. Y luego, nada. Y ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, por favor. Ahora, te lo suplico. Ahora, dímelo. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora,
por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Rafael se derrumbó. No por vergüenza. No por miedo. Por reconocimiento. Porque en ese momento, no era el magnate. No era el hombre que tenía todo. Era un padre. Un padre que no sabía cómo serlo. Pero que, por primera vez, quería aprender. Clara lo miró. Y por primera vez, no con tristeza. No con indiferencia. Sino con una pregunta. ¿Te acuerdas de cuando te dije que el amor no necesita explicaciones? Sí. Y que respondiste, que sí. Y luego te fuiste. Sí. ¿Sabes por qué no te odio? ¿Por qué? Dímelo. ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? Clara se inclinó hacia adelante. Y entonces, por primera vez, puso su mano sobre la de él. No para apartarla. No para rechazarla. Sino para unirlo. No te odio, Rafael, dijo, con voz suave, como el viento que acaricia la arena, porque yo también te dejé. Que, cuando me fuiste a buscar, cuando estabas en la puerta de la librería. Y, yo te vi. Y, te vi llorar. Y no salí. ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor?
¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué, dímelo? ¿Por qué, te lo suplico? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué, te lo ruego? ¿Por qué, por favor? ¿Por qué? Rafael no se atrevía a moverse. No quería romper el hechizo. No quería que ella retirara la mano. No quería que el mundo volviera a ser frío. ¿Por qué no saliste?, preguntó él, con la voz rota, como si cada sílaba fuera un trozo de cristal que se desgarraba. Cuando te vi en la puerta, cuando vi que estabas allí, cuando vi que me mirabas, ¿por qué no viniste? Clara no respondió de inmediato. Solo cerró los ojos. Y entonces, otro movimiento. Afable. Cálido. Como un beso dentro de su vientre. Cuando te vi, dijo, despacio, no vi al hombre que me dejó. Vi al hombre que me amó. El que me llevó a París. El que me compró el libro de Wolf. El que me abrazaba cuando lloraba por mi hermano. El que me decía, no necesitas ser perfecta para ser amada. Y entonces, ¿y qué? Y entonces, ¿qué? Y entonces, Clara. Y entonces, por favor. Y entonces, te lo suplico. Y entonces, dímelo. Y entonces, te lo ruego. Y entonces, por favor. Y entonces, Clara. Y entonces, dímelo. Y entonces, te lo suplico. Y entonces, por favor. Y entonces, te lo ruego. Y entonces, por favor. Y entonces, Clara. Y entonces, dímelo. Y entonces, te lo suplico. Y entonces, por favor. Y entonces, te lo ruego. Y entonces, por favor. Y entonces, Clara. Y entonces, dímelo. Y entonces, te lo suplico. Y entonces, por favor. Y entonces, te lo ruego. Y entonces, por favor. Y entonces, Clara. Y entonces, dímelo. Y entonces, te lo suplico. Y entonces, por favor. Y entonces, te lo ruego. Y entonces, por favor. Y entonces, Clara. Y entonces, dímelo. Y entonces, te lo suplico. Y entonces, por favor. Y entonces, te lo ruego. Y entonces, por favor. Y entonces, Clara. Y entonces, dímelo. Y entonces, te lo suplico. Y entonces, por favor. Y entonces, te lo ruego. Y entonces, por favor. Y entonces, Clara. Y entonces, dímelo. Y entonces, te lo suplico. Y entonces, por favor. Y entonces, te lo ruego. Y entonces, por favor.
Y entonces, Clara. Y entonces, dímelo. Y entonces, te lo suplico. Y entonces, por favor. Y entonces, te lo ruego. Y entonces, por favor. Y entonces, Clara. Y entonces, dímelo. Clara abrió los ojos. Y por primera vez, no con tristeza. No con dolor. No con rencor. Sino con una paz que él nunca había visto. No salí, dijo, porque no sabía si aún me amabas. O si solo te arrepentías de haberme dejado. Y ahora, Clara. Ahora, por favor. Ahora, te lo suplico. Ahora, dímelo. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Ahora, te lo suplico. Ahora, por favor. Ahora, te lo ruego. Ahora, por favor. Ahora, Clara. Ahora, dímelo. Clara respiró hondo. Y entonces, dijo, ahora, sé que no te arrepientes por haberme dejado. Te arrepientes por haberme dejado de ver. Rafael sintió que el suelo se desmoronaba bajo él. No por culpa. No por vergüenza. Sino por reconocimiento. Porque ella había puesto en palabras lo que él no podía decir. Lo que él no había querido admitir. Que no había perdido a una esposa. Había perdido a su alma. Clara, susurró, yo no te dejé por no tener hijos. Te dejé, porque tenía miedo de amar algo que no podía controlar. De amar algo que no podía medir. Que no podía comprar. Que no podía poseer. Y cuando te vi con ellos, no vi 3 bebés. Vi a 3 pequeñas voces que gritaban, mira, mira lo que puede ser, mira lo que perdiste. Clara levantó la mano. Y la puso sobre su pecho. Justo sobre su corazón. ¿Y ahora? Preguntó. Él no respondió con palabras. Sino con una acción. Despacio. Con una delicadeza que nunca había mostrado, apoyó su frente sobre su vientre. Cerró los ojos. Y escuchó. Un latido. Otro. Otro. 3. 3 corazones. 3 vidas. 3 milagros. 3 razones para volver a nacer. Y entonces, uno de ellos, se movió. Con fuerza. Con decisión. Como si dijera, aquí estoy. Y tú, ya no estás solo. Rafael lloró. No en silencio. No con vergüenza. Lloró como un hombre que ha encontrado el sentido que perdió.
Lloró como un padre que por fin sabe que el amor no se mide en hijos. Se mide en valentía, en presencia, en no huir. Clara no lo abrazó, no lo besó, no lo perdonó. Pero su mano siguió sobre su cabeza, como si estuviera bendiciéndolo, como si estuviera diciendo, estás aquí. Y eso es suficiente. Y mientras el sol se deslizaba por la ventana, y los 3 latidos resonaban como un himno, él susurró, con la voz rota por la emoción, no quiero volver a perderte. No quiero volver a perderte, ni a ellos. Quiero aprender a estar. Aunque sea solo a escucharlos. Aunque sea solo a amarlos. Aunque sea solo a ser su padre. Y Clara, por primera vez, cerró los ojos. Y dejó que el silencio fuera su respuesta. No lo empujó. No lo rechazó. Simplemente lo dejó estar. Como si su presencia, por fin, no fuera una intrusión, sino un regreso. Y entonces, uno de los bebés, el que tenía su mirada, dio una patada. No fuerte. No brusca. Sino intencional. Como si supiera. Como si dijera, te reconocí. No por tu nombre. No por tu dinero. Sino por tu silencio. Rafael levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados, rojos, llenos de lágrimas que aún no habían caído. Miró a Clara. Y por primera vez, no buscó perdón. No buscó aprobación. No buscó un sí. Buscó una pregunta. ¿Cómo? Empezó, con la voz quebrada, ¿cómo hiciste, para no odiarme? Clara lo miró. No con dureza. No con lástima. Con una calma que solo nace después de haber llorado hasta el último rincón del alma. Odiarte, dijo, es un lujo que me permití, por un tiempo. Pero el odio, es un fuego que consume al que lo sostiene. Y yo, ya no tenía fuerzas para quemarme. Tenía que protegerlos. A ellos. A mí. A lo que aún quedaba de mí. Rafael bajó la mirada. Entonces, ¿por qué me dejaste estar aquí? ¿Por qué no me diste un puñetazo? ¿Por qué no me dijiste que me fuera? ¿Por qué me permitiste tocarlos? Clara tomó su mano. La apretó. Con fuerza. Como si estuviera sellando un pacto que no necesitaba palabras. Porque, dijo, cuando te vi en la playa, cuando te vi arrodillado, cuando vi que no venías a pedirme que volviera, sino a pedirme que te dejaran ver, supe que no eras el mismo hombre. No eras el que me dejó por no tener hijos. Eras el hombre que, finalmente, había entendido que los hijos no son lo que nos define. Son lo que nos revela. Y tú, te estabas revelando. A ti mismo. Rafael tragó saliva. Una lágrima cayó. Sobre su propia mano. Sobre la de ella. Sobre la manta. Y el bebé volvió a moverse. Como si quisiera limpiarla. Y sí, susurró él, y si no soy lo suficientemente bueno para ellos, y si no sé cómo ser padre, y si, no puedo, y si, los lastimo. Clara lo miró fijamente. Y entonces, hizo algo que él nunca esperó. Sacó la mano de la suya. La levantó. Y la puso sobre su pecho. Justo sobre su corazón. ¿Sientes eso? Lo sientes. Se la sintió, sin entender. Eso, dijo ella, es el latido de tu corazón. No el de un magnate. No el de un hombre que tiene todo. El de un hombre que, por primera vez en su vida, tiene miedo. Y ese miedo, es lo más humano que he visto en ti. Porque los buenos padres no nacen sabiendo. Nacen, temblando. Rafael se quedó inmóvil. Como si el mundo entero se hubiera detenido. Como si el tiempo hubiera decidido darle un respiro. Y sí, no puedo aprender, y sí, fracaso. Clara sonrió. No una sonrisa dulce. No una sonrisa de perdón. Una sonrisa, de verdad. La primera desde que se fue. Entonces, aprenderás. Y si fracasas, lo harás, junto a ellos.
No como un extraño. No como un espectador. No como un hombre que se va, sino como un padre que se queda, aunque sea solo para escucharlos, aunque sea solo para llorar con ellos, aunque sea solo para estar. Rafael cerró los ojos. Y por primera vez en años, no pensó en qué hacer. No pensó en cómo arreglarlo. No pensó en cómo controlarlo. Pensó en sentir. Y entonces, una voz. Afable. Frágil. Pero clara. De la puerta. Clara era la vecina. La que le traía sopa. La que la había ayudado cuando no tenía dinero para el médico. La que sabía. Porque Clara le había dicho todo. Sí, doña Elisa, respondió Clara, sin moverse. Estoy bien. La mujer entró. Llevaba una bolsa de tela. Y en ella, 3 pañales. 3 chupetes. 3 camisetas de algodón. Y una carta. Te dejé esto, dijo. Y esto. Es de un hombre que vino ayer. No dijo su nombre. Solo puso esto en la puerta. Y se fue. Clara tomó la carta. La abrió. Y leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no cayeron. Rafael la miró. ¿Qué dice ella? No respondió. Solo le entregó la carta. Él la tomó. Con las manos temblorosas. Y leyó, Clara. No vengo a pedirte que me perdones. No vengo a pedirte que me ames. Solo vengo a decirte, que no te olvidé. Que no los olvidé. Que no me olvidé de mí mismo. Y que, si alguna vez decides permitirme estar cerca, no necesitas decir nada. Solo, déjame escucharlos. Cada día. Cada noche. Cada patada. Cada llanto. Cada risa. Yo estaré. No como un padre. No como un esposo. Solo, como un hombre que aprendió, demasiado tarde, que el amor no se mide en hijos. Se mide en presencia. Rafael levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero no de tristeza. De reconocimiento. Clara lo miró. Y entonces, dijo, él no te dijo que vinieras. Él no te pidió que te quedaras. Él solo, te dejó la puerta abierta. Rafael se levantó despacio. No para irse. A quedarse. Se acercó a la ventana. Miró hacia el mar. Y luego, volvió a poner la mano sobre el vientre de Clara. No como antes. No como un hombre que pide. Sino como un hombre que elige. Mañana, dijo, vendré. No te pediré que me hables. No te pediré que me abraces. Solo, quiero estar. Aquí. Junto a ellos. Si me dejas. Si no me dejas, también vendré. Solo, para escucharlos. Clara no respondió. No asintió. No negó. Solo, cerró los ojos. Y susurró, ellos, ya te están esperando. Y entonces, el bebé que tenía su mirada, dio una patada. Con fuerza. Con claridad. Con un grito silencioso. Como si dijera, bienvenido, papá. Rafael se derrumbó de nuevo. Esta vez, no por miedo. No por culpa. Sino por gratitud. Porque por primera vez en su vida, no tenía que ganar. No tenía que conquistar. No tenía que controlar. Solo tenía que ser. Y mientras el sol se ponía, y el viento cantaba su canción antigua, y los 3 latidos resonaban como un himno, Clara dejó que su mano descansara sobre la de él. Y no la retiró. Porque a veces, el amor más grande, no se dice. No se exige. No se negocia. Se espera. Se escucha. Se siente, en el silencio. En el latido.
En el momento en que un hombre, por fin, elige no irse, sino quedarse. Y en ese instante, la historia no cambió. Sí reconstruyó. No con palabras. Con presencia. Con silencio. Con 3 pequeños latidos. Pequeña. Sencilla. Pero con un detalle, una inscripción en la tapa. En letras finas, talladas a mano, para los que nacen en silencio, y crecen en amor. Clara la miró. No dijo nada. Solo levantó la mano. Y acarició las letras. Como si las estuviera leyendo con la piel. ¿Quién?, preguntó, con voz apenas un susurro. Un hombre, respondió Elisa. Vino anoche. No dijo quién era. Pero sabía tu nombre. Y el de ellos. Y sabía que no tenías nada para ellos. Nada nuevo. Nada suyo. Entonces, me pidió que te lo diera. Y que te dijera, no es un regalo. Es un recordatorio. Clara abrió la caja. Dentro había 3 pequeños gorros de lana. De colores suaves: azul, beige, gris. Y bajo ellos, 3 medallones de plata. Cada uno con unas iniciales grabadas. Una sola. Una para cada uno. RRR. Rafael sintió que el aire se le escapaba del pecho. No se movió. No habló. Solo miró. Como si aquellos medallones fueran una llave, que abría una puerta que él mismo había sellado con cemento. Él, preguntó Clara, sin levantar la vista, él, ¿te dijo algo más? La anciana asintió. Dijo, si algún día, ella me permite estar cerca, que estos medallones no sean para que ellos los lleven, sino para que yo los recuerde. Que cada vez que los vea, recuerde que no soy el dueño de sus vidas. Soy solo, el hombre que aprendió a amarlas, sin pedirles permiso. Clara cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre el gorro azul. Y el bebé, que estaba en su vientre, se movió. Con suavidad. Como si supiera. Como si sintiera. Rafael se acercó. No con prisa. No con ansiedad. Con la lentitud de quien ha aprendido que el tiempo es el único que puede sanar. Se arrodilló junto a la caja. Tomó el medallón de plata. Lo sostuvo entre sus dedos. Lo miró. Como si fuera el primer objeto que había visto, que realmente importaba. ¿Por qué?, preguntó él, con la voz rota. ¿Por qué? Lo hizo. Clara lo miró. Por primera vez, sin miedo. Sin rencor. Sin distancia. Porque, dijo, sabe que no puede comprar su amor. Ni su perdón. Ni su vida. Pero, sabe que puede ser. Y eso es lo único que vale. Lo único que no se puede arrebatar. Lo único que no se puede olvidar. Rafael cerró los ojos. Y apretó el medallón contra su pecho. Como si fuera un corazón. Como si fuera una promesa. Como si fuera su alma. Mañana, dijo, vendré. No traeré flores. No traeré joyas. No traeré disculpas. Traeré mi silencio. Mi presencia. Mi corazón. Y, si me dejas, quiero tocarlos. No como un padre. No como un hombre que quiere arreglarlo todo. Sino, como un hombre que, por fin, sabe que no tiene que arreglar nada. Solo, ser. Clara no respondió. No asintió. No negó. Solo, tomó uno de los gorros. Lo levantó. Y lo colocó suavemente sobre la cabeza de Rafael. Como si fuera una corona. Como si fuera una bendición. Él se quedó inmóvil. Como si el mundo entero se hubiera detenido. Como si el tiempo hubiera decidido darle un segundo. Un segundo para sentir. Un segundo para recordar. Un segundo para ser. ¿Te queda bien?, preguntó Clara, con una sonrisa tan tenue que casi no se veía. Rafael no respondió.
Solo levantó la mano y la puso sobre su vientre, junto a los 3 latidos, como si fuera un círculo, como si fuera un abrazo, como si fuera su hogar. Y entonces, uno de los bebés, el que tenía su mirada, dio una patada. No fuerte, no brusca, sino con intención, como si dijera: ya te reconozco. No por tu nombre, no por tu poder, sino por tu silencio, por tu miedo, por tu presencia. Rafael cerró los ojos y lloró. No por culpa, no por arrepentimiento. Lloró por reconocimiento. Porque en ese momento, no era un hombre que había perdido. Era un hombre que había encontrado. Y cuando la luz del atardecer entró por la ventana, iluminando los 3 gorros, los 3 medallones, y las 3 vidas que aún no habían nacido, Clara se inclinó y susurró: ¿sabes qué me dijo el médico? Cuando me dijo que eran 3, me dijo: la mayoría de las mujeres que tienen trigéminos, sienten que el mundo los juzga, que los ven como un milagro, o como un error. Pero tú, los ves como un regalo. Rafael levantó la vista. Y tú, que ves, Clara lo miró. Y por primera vez, en sus ojos, no había dolor. No había miedo. No había distancia. Solo una luz. Una luz que él había creído perdida. Veo, dijo, a 3 pequeñas almas, que eligieron nacer, no para llenar un vacío, sino para llenar un corazón. Y ese corazón ya no está vacío. Rafael se levantó despacio. Tomó el medallón. Lo guardó en el bolsillo. Y luego, se acercó a la puerta. No se volvió. No dijo adiós. No pidió permiso. Simplemente, dijo: mañana, vendré. A la misma hora. Con el mismo silencio. Con el mismo corazón. Y, si me dejas, quiero escucharlos. Y salió. La puerta se cerró. Afable. Como un suspiro. Clara se sentó. Tomó la caja. La abrió de nuevo. Y puso los 3 gorros sobre su vientre, como si los abrazara. Y entonces, los 3 bebés se movieron. Al mismo tiempo. Como si respondieran. Como si dijeran: estamos aquí. Y tú, ya no estás sola. Y en el silencio, el viento entró. Trajo el olor del mar, del bosque, del pan recién horneado. Y del amor. No el que se compra. No el que se exige. El que se elige. Cada día. Cada latido. Cada silencio. Rafael caminó por la playa. Sin rumbo. Su precio. Con el medallón en el bolsillo. Y con el corazón, por primera vez en años, lleno. Porque ya no necesitaba ser el hombre que todo lo tenía. Solo necesitaba ser el hombre que estaba. Aquí. Ahora. Con ellos. Y cuando el sol se ocultó, él levantó la vista. Y susurró: gracias, por no dejarme perderlos. Gracias, por darme la oportunidad de aprender a amar. Sin condiciones. Sin exigencias. Sin herederos. Solo, con amor. Y en la casa. Clara cerró los ojos. Y sonrió. Porque, aunque él no lo supiera, los 3 bebés ya lo habían perdonado. Sin disculpas. Su precio. Rafael llegó a la misma hora. Como prometió. Sin flores. Sin regalos. Sin traje. Solo con una bolsa de tela. Y en ella, 2 tazas de café. Una para ella. Una para él. Y una tercera, pequeña. De porcelana blanca. Con una manita de bebé pintada en el borde. No entró sin permiso. No llamó. No se acercó. Solo se quedó en la puerta. Con las tazas en las manos.
y los ojos fijos en la ventana, donde Clara estaba. Sesión. Con los 3 gorros sobre el vientre, y los medallones colgados suavemente de su cuello. 3 pequeños círculos de plata. 3 iniciales. 3 corazones. Clara lo vio. No se movió. No sonrió. No lo llamó. Pero su mano se deslizó lentamente hasta tocar el borde de la mesa. Y allí, sobre la madera, había dejado una taza vacía, ya preparada, con una cucharita de plata, justo al lado. Él entendió. Entró. Sin decir palabra. Colocó las 2 tazas grandes sobre la mesa. Y la pequeña, la colocó sobre su vientre. Como si fuera un regalo. Como si fuera un ritual. Como si fuera un sí. Clara no lo miró. Solo tomó su taza. La sostuvo con ambas manos. Como si fuera un amuleto. Como si fuera su única ancla. Y luego, dijo, ¿sabes? Cuando me dijeron que eran 3, me asusté. No por el parto. No por el dinero. No por lo que dirían. Sino porque, no sabía si, podría amarlos, todos por igual. Si uno lloraba, me sentiría más cerca de él, si otro dormía más, lo amaría más, y si uno, fuera más débil, lo amaría menos. Rafael se sentó. No frente a ella, sino al lado. Como un amigo. Como un compañero. Como un hombre que ya no quería ser el dueño. Solo quería ser el que estaba. Yo también tenía miedo, dijo él, sin mirarla, cuando llegué aquí. No por ellos. No por ti. Por mí. Porque siempre pensé que el amor era algo que se conquistaba. Que se ganaba. Que se medía en logros. En dinero. En poder. En herederos. Pero, aquí, no hay logros. No hay medición. Solo, latidos. Y llantos. Y silencios. Y manos que se acercan, sin pedir permiso. Clara tomó un sorbo de café. Como si cada gota fuera un recuerdo. Luego, miró la taza pequeña. La que él había colocado sobre su vientre. ¿Por qué la pusiste ahí? Porque, él la miró por primera vez, directamente. ¿Por qué? No es para ti. No es para mí. Es para ellos. Para que sepan, que desde el primer día, alguien, les dejó un lugar. No por obligación. No por culpa. Sino por elección. Clara bajó la vista. Y entonces, uno de los bebés, el que tenía su mirada, dio una patada. Fuerte. Clara. Directa. Como si dijera, eso. Eso es lo que quiero. No un padre que compra. Un padre que elige. Rafael sintió el movimiento. Como si fuera una descarga. Como si fuera una voz. Como si fuera una respuesta. ¿Te acuerdas? Preguntó él, con voz suave, ¿te acuerdas cuando me dijiste que el amor no necesita explicaciones? Sí. Entonces, yo te dije que sí. Pero, no lo entendí. Hoy, lo entiendo. Porque el amor no necesita explicaciones, solo presencia. Clara cerró los ojos. Y por primera vez, no fue para esconderse. Fue para sentir. Y entonces, el bebé que tenía su voz, se movió. No con fuerza. Con suavidad. Como si estuviera bailando. Como si estuviera cantando. Como si supiera que había alguien que finalmente estaba escuchando. Rafael levantó la mano. Despacio. Como si fuera un pétalo que cae. Y apoyó su palma sobre la taza pequeña. Sobre su vientre. Sobre el corazón de su hijo. Clara no lo apartó. No lo detuvo. No lo miró. Pero, su respiración se hizo más profunda. Más lenta. Más calma. Y entonces, ella dijo, sin abrir los ojos,
¿Sabes qué me dijo el médico? Cuando me dijo que uno de ellos tenía un latido más débil, me dijo, la vida no se mide en intensidad. Se mide en persistencia. Y yo, no lo entendí. Hoy, sí. Rafael bajó la cabeza. ¿Y qué significa? Significa, ella abrió los ojos, que no importa si uno de ellos es más lento, más frágil, más callado. No importa si uno nunca será el más fuerte, o el más brillante, o el más como tú querías. Importa que siga latiendo, que siga intentando, que continúe viviendo. Y tú también lo hiciste. No con dinero, no con poder, con tu silencio, tu presencia, tu elección. Rafael sintió que algo se rompía dentro de él. No con dolor, con libertad. Clara, susurró, yo no quiero ser tu esposo. No quiero ser su padre, por obligación. No quiero ser el hombre que arregla. Quiero ser el hombre que, cuando lloran, cuando duermen, cuando no entienden nada, cuando no tienen palabras. Quiero ser el que no se va, aunque nunca me perdones, aunque nunca me abraces, aunque nunca me digas que me amas. Quiero ser, solo ser. Clara lo miró. Por primera vez, sin máscaras, sin miedo, sin distancia, con el corazón desnudo. Entonces, estarás. Mañana. Y pasado. Y el que viene. Y el que viene después. Y así, hasta que ellos te necesiten. Y hasta que tú te necesites a ti mismo. Rafael no respondió. Solo levantó la mano. Y la puso sobre la suya. Sobre su vientre. Sobre los 3 latidos. Como si fuera un puente. Como si fuera un juramento. Como si fuera su nuevo hogar. Y entonces, los 3 bebés se movieron. Al mismo tiempo. No como un caos. Como un coro. Como una canción. Como si dijeran, en silencio, bienvenido, papá. Rafael cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, no pensó en qué hacer. No pensó en cómo ganar. No pensó en cómo ser el mejor. Solo pensó en estar. En sentir. En respirar. Junto a ellos. Clara tomó su taza. La llevó a sus labios. Y entonces, dijo, con una voz tan suave que casi no se oía, sabes, cuando te dejé, no te perdí. Te dejé atrás. Pero ellos no te dejaron atrás. Ellos te trajeron de vuelta. Sin pedirte nada. Sin exigirte nada. Solo, con sus latidos. Rafael la miró. Y por primera vez, no buscó su perdón. No buscó su amor. Buscó su mirada. Y en ella, vio algo que no había visto en años. No era amor. No era odio. Era esperanza. La esperanza de que, aunque el mundo los hubiera roto, la vida los estaba cosiendo. Con silencio. Con presencia. Con 3 pequeños latidos, que nunca se rindieron. Y cuando el sol entró por la ventana, iluminando las tazas, los medallones, los gorros, y las manos entrelazadas sobre el vientre, Clara cerró los ojos. Y susurró, bienvenido, Rafael. Ahora, sí, estás aquí. Y eso, es todo lo que necesitamos. Y él, no respondió. Solo apretó su mano. Con más fuerza. Con más amor. Con más vida. Porque por fin, él no era el magnate. No era el hombre que tenía todo. Era, el padre que había aprendido. No era la vecina. No era la farmacéutica. Era, la abuela de Clara. Clara la miró. Sin moverse. Sin sonreír. Sin llorar. Solo, la vio.
No te esperaba, dijo, con voz seca, como arena bajo el viento. La anciana entró sin pedir permiso. Como si ya hubiera entrado 1000 veces. Como si el silencio entre ellas no hubiera sido un abismo, sino un puente que solo necesitaba ser cruzado. Yo tampoco pensaba venir, dijo la abuela, con una voz quebrada por los años y las palabras no dichas. Pero, cuando escuché que tenías 3, que estabas viva, que él estaba aquí, no pude quedarme sentada. No pude fingir que no me importaba. Rafael se levantó de inmediato. No por miedo. No por culpa. Por respeto. Porque en esa mujer, veía a Clara cuando era niña. Veía las mismas manos que la abrazaban cuando lloraba por su hermano. Veía los mismos ojos que habían visto a Clara crecer y luego desaparecer. Señora, dijo él, con la voz baja, casi reverente. Gracias por venir. Ella no lo miró. No lo rechazó. No lo perdonó. Simplemente, lo ignoró. Como si él no existiera. Como si fuera un mueble. Un objeto. Una sombra. Se acercó a Clara. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. No frente a ella. Sino, a sus pies. Como una niña que pide perdón. Como una madre que se rinde. Como una mujer que ha cargado un peso demasiado largo. Clara, susurró, yo no te apoyé. Cuando te casaste, dije que era un error. Que un hombre como él, no amaba. Que amaba lo que poseía. Y tú, me dijiste que me callara. Que no entendía el amor. Y yo, te creí. Pero no te creí a ti. Te creí, a él. Porque era más fácil creer en el éxito que en el dolor. Y cuando te fuiste, cuando te alejaste, yo no llamé. No fui. No pregunté. No te busqué. ¿Por qué? Tenía miedo. Miedo de que fueras a decirme, que tenía razón. Y que, yo había fallado. Clara no se movió. No habló. No lloró. Solo miró. Como si estuviera viendo a una extraña. Como si aquella mujer fuera un recuerdo que ya no le pertenecía. La abuela levantó la mano. Y la puso sobre el vientre de Clara. No con curiosidad. No con esperanza. Con reconocimiento. ¿Están bien?, preguntó, con voz rota. Los 3, ¿están bien? Clara respiró hondo. Y entonces, uno de los bebés, el más tranquilo, el que no daba patadas fuertes, el que tenía el latido más débil, se movió. Despacio. Como si supiera. Como si sintiera. Como si le estuviera diciendo, estoy aquí, abuela. Y no te juzgo. Solo, te esperaba. La anciana soltó un gemido. No de dolor. De liberación. Lo siento, dijo, con lágrimas que ya no podía contener. Lo siento por no haber estado. Lo siento por no haberte creído. Lo siento por haberte dejado sola, cuando más necesitabas que alguien te dijera, estoy aquí. Clara cerró los ojos. Y por primera vez, no fue para ocultar. Fue para sentir. Y entonces, dijo, con una voz tan suave que parecía un suspiro, ellos, también te dejé sola. Cuando te dije que no me importaba lo que opinabas, ellos, también me alejé. No por odio. Por miedo. Miedo de que tuvieras razón. Miedo de que, yo también fuera una falla. Y por eso, me fui. No para escapar de él. Para escapar de ti. De mí. De todo lo que no podía controlar. La abuela se deshizo en llanto. No con gritos. Con sollozos silenciosos, como los de una niña que por fin se atreve a llorar. Y entonces, Clara bajó la mano. Y la puso sobre la de ella. Sobre su vieja mano, arrugada, frágil, llena de historia. No me pidas perdón, dijo, porque yo también te debo perdón. Pero, si quieres, puedes quedarte. No como una abuela que vuelve. Sino como una mujer que,
Por fin, decide ser. La anciana levantó la cabeza. Miró a Clara. Y luego, miró a Rafael. Por primera vez, lo miró directamente. No con odio. No con desprecio. Con curiosidad. ¿Tú?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Tú, también estás aquí? Rafael asintió. Sin palabras. Solo con la mirada. No vine a pedirles nada, dijo, no vine a pedirles que me perdonen. No vine a pedirles que me acepten. Enredadera, porque ellos me están enseñando que el amor no se mide en hijos. Se mide en presencia. Y yo quiero aprender. Aunque sea solo, sentando aquí. Con las manos vacías. Con el corazón roto. Con los ojos abiertos. La abuela se quedó en silencio. Luego, sacó de su bolsa una caja pequeña. De madera. Con un cierre de plata. Lo abrió despacio. Y dentro, había 3 pequeñas medias de lana. Tejidas a mano. Cada una con un nombre bordado en hilo dorado. Rafael, Clara, nosotros, las hice, dijo, con voz quebrada, cuando supe que estabas embarazada. Pero no las traje. Porque no sabía si ustedes aún me querían. Ahora, sé que no necesitan mis medias. Pero, quizá, los bebés sí. Clara tomó una de las medias. La acarició. Como si fuera un canto. Como si fuera un abrazo. Como si fuera la voz de su infancia. ¿Sabes?, dijo, sin mirarla, cuando era niña, tú me tejías medias cada invierno. Y yo las usaba hasta que se deshilachaban. Nunca las cambiaba. Porque las sentía como tu abrazo. Y ahora las siento como tu vuelta. La abuela se deshizo en llanto. Y entonces se inclinó. Y apoyó su frente sobre el vientre de Clara. Como una niña. Como una madre. Como una abuela que por fin ha vuelto a casa. Rafael no se movió. No habló. Solo observó. Como si estuviera viendo el milagro más grande que jamás había visto: una familia que no se rehace. Que se reconstruye. Con silencios. Con medias. Con lágrimas. Con elecciones. Y entonces, el bebé más débil volvió a moverse. No con fuerza. Con ternura. Como si supiera. Como si dijera, aquí estoy. Y tú, ya no estás sola. Clara levantó la vista. Miró a Rafael. Y luego, miró a su abuela. Y entonces, dijo, ¿sabes qué me dijo el médico? Cuando me dijo que uno de ellos tenía un corazón más lento, me dijo, no es un defecto. Es una forma de amar más despacio. Más profundamente. Más, con paciencia. Rafael se acercó. No para tocar. No para hablar. Solo para ser. Se sentó a su lado. Tomó la otra media. La colocó suavemente sobre su vientre. Junto a las otras 2. Como si fuera un altar. Como si fuera un pacto. Entonces, dijo él, con voz apenas audible, yo también aprenderé a amar, con paciencia. Con lentitud. Con silencio. Con presencia. La abuela levantó la cabeza. Miró a Rafael. Y por primera vez, no lo vio como el hombre que la lastimó. Lo vio como el hombre que había elegido quedarse. Entonces, dijo, te daré una última cosa. No es un regalo. No es un perdón. Es una herencia. Sacó de su bolsillo un pequeño reloj de bolsillo. De bronce. Con una grieta en la esfera. El cristal estaba roto. La manecilla de los minutos no movía. Hacía años que se había detenido. Este reloj, dijo, era de mi marido. Se detuvo el día que murió. Yo nunca lo arreglé. Porque no quería que el tiempo volviera a correr. Pero hoy, ahora, lo traigo. Porque yo ya no quiero que el tiempo se detenga.
Quiero que vuelva a correr. Junto a ellos. Junto a ustedes. Junto a lo que aún puede ser. Rafael tomó el reloj. Lo sostuvo en la palma. Lo miró. Y entonces, lo puso sobre el vientre de Clara. Junto a las medias. Junto a los medallones. Junto a los latidos. Y entonces, los 3 bebés se movieron. Al mismo tiempo. Como si respondieran. Como si dijeran, bienvenido, abuela. Bienvenido, papá. Bienvenido, tiempo. Clara cerró los ojos. Y por primera vez en años, no se sintió sola. No se sintió rota. No se sintió abandonada. Se sintió completo. Y Rafael no dijo nada. Solo apoyó su cabeza sobre su hombro. Como un niño. Como un hombre. Como un padre. Y el reloj no se movió. Pero en el silencio, el corazón de cada uno latió más fuerte. Más lento. Más de verdad. Porque a veces, el amor no necesita correr. Solo necesita ser. Y esperar. Una herencia. Una pregunta. Rafael no lo movió. No lo tocó. No lo miró con ansiedad. Solo lo dejó allí. Sobre la piel. Sobre los 3 gorros. Sobre las medias tejidas. Sobre el corazón que aún no nacía, pero ya lo amaba. Clara no lo apartó. No lo rechazó. No lo abrazó. Solo respiró. Profundo. Como si cada aliento fuera un susurro al pasado. La abuela se sentó en la silla de madera, junto a la ventana. No dijo nada. Solo miraba. Como si estuviera viendo a su niña, de nuevo, con los ojos de una mujer que ha perdido demasiado para tener miedo de perder más. Y entonces, el bebé más débil, el que tenía el latido lento, el que no daba patadas fuertes, el que parecía dormir más que los otros, se movió. No con fuerza. No con urgencia. Con un descanso. Como si el tiempo, por un instante, se hubiera detenido, para que él pudiera respirar. Clara lo sintió. Sus ojos se abrieron. Y miró a Rafael. ¿Lo sentiste? ¿Qué? El latido. El de él, sí. Rafael asintió. No con palabras. Con la mirada. Con la mano. Con el silencio. Sí. Fue como si el mundo se hubiera quedado en suspenso. Como si él nos estuviera diciendo, no apresuren. No me juzguen. No me comparen. Solo, siéntanme. Clara cerró los ojos. Una lágrima cayó. Sobre el reloj. Sobre la grieta. Sobre el cristal roto. Y entonces, el reloj se movió. No. No se movió. La manecilla no giró. El tic-tac no sonó. Pero, en el silencio, en el corazón de Clara, en el pecho de Rafael, en el alma de la abuela, todos lo sintieron. Como un eco. Como un latido. Como una respuesta. ¿Qué? Susurró Rafael, sin atreverse a moverse. ¿Qué pasó? Clara no respondió. Solo levantó la mano. Y apoyó su palma sobre el reloj. Como si lo estuviera curando. Como si lo estuviera llamando. Como si le estuviera diciendo, no necesitas funcionar. Necesitas ser. Y entonces, la abuela habló. Cuando mi marido murió, yo lo llevé conmigo durante años. Lo llevaba en el bolsillo. Lo miraba cada mañana. Y cada noche, le decía, vuelve. Vuelve a correr. Vuelve a sonar. Pero nunca lo hizo. Y yo, dejé de vivir. Porque pensaba que, sin él, el tiempo había terminado. Hasta que, Clara se fue. Y yo, no la busqué. Porque pensaba, que si el tiempo no volvía, yo tampoco debía volver. Rafael bajó la cabeza. Yo también pensé eso. Cuando la dejé,
pensé que, si no tenía herederos, el tiempo no tenía sentido. Que el amor era algo que se medía en números. En hijos. En nombres. En legados. Y cuando ella se fue, yo también dejé de correr. Solo, trabajé. Solo, acumulado. Solo, me llené de cosas, para no sentir el vacío. La abuela lo miró. Y por primera vez, no lo vio como un enemigo. Lo vio como un hombre perdido. Como un hijo que no sabía que había sido abandonado por sí mismo. Entonces, dijo ella, con voz suave, ¿por qué vienes ahora? Rafael tragó saliva. No respondió con palabras, sino con una acción. Tomó la mano de Clara. La apretó. Y luego, la puso sobre su pecho. Sobre su corazón. Porque, dijo, con voz quebrada, cuando lo vi en la playa, cuando vi que no venías a buscarlo, sino a protegerlo, supe que el tiempo no se detuvo, él siguió corriendo. Dentro de ti. Dentro de ellos. Y yo, estaba, muerto. Porque no lo sentía. Pero ahora, lo siento. Y no quiero volver a perderlo. La abuela se levantó despacio. Se acercó. Y entonces, apoyó su mano, sobre la de Rafael. Sobre la de Clara. Sobre el reloj. Y dijo, este reloj, no funciona. Pero, es el más fiel que he tenido. ¿Por qué, cuando el mundo se detiene, él sigue contando? No en minutos. No en horas. En presencias. En silencios. En manos que no se sueltan. En latidos que no se rinden. En amor, que no se mide. Sí siente. Clara cerró los ojos. Y entonces, el bebé más débil, volvió a moverse. No con fuerza. No con urgencia. Con un descanso. Y luego, otra. Y luego, una tercera. Como si estuviera, cálculo. Contando los latidos. Contando los segundos.